Bien. No hay preguntas, ¿no? ¿O hay preguntas? Antes de seguir con regresión lineal. Ok. Empecemos con regresión. Antes, de hecho, de eso voy a pasar lista. Ay, 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 ay. Gracias por su paciencia de estas clases online. Efectivamente está. A ver. Ok. Empecemos a. Ok. Joaquín. Presente. Mm, bueno, Joaquín Aguirre, Joaquín Bravo o Ignacio Bravo. Inge, ¿me escuchó? Y Joaquín Aguirre, Ah, ya, ya. Ignacio Bravo, Ignacio Bravo presente. Said, por ahí lo vi. Presente. Daniela, perdón, Daniel. Daniel me dijo que iba a llegar un poquito tarde. Aguantemos aquí un rato. Espejo, Ignacio. Ignacio, está por ahí. Ignacio Espejo. Ok. Aguantemos un ratito. Matías. Matías fue el que me dijo que iba a llegar tarde. Daniel no me dijo nada. Ok. Oscar, Presente. Rebeca, Mariana, Daniela Mariana, Presente. Mateo, Prieto, Presente, presente. Nixie. Presente, Alicia. Ok, última vez y luego vemos otra vez. Daniel Dupleix, Ignacio Espejo. Daniel, ahí está Daniel Dupleix. Ignacio Espejo, Matías Gallinati. Ok, listo. Ok, ¿está viendo mi pantalla? Sí, ¿sí la ven? No, no la ven. Sí, profesor. Ya, ya, ya. Ok, ok. Ok, ya pasamos la estadística inferencial. Esa es un poquito la más complicada de entender, ya que no han visto estadística inferencial, pero básicamente es prueba de hipótesis, formulación y prueba de hipótesis, ¿cierto? Puede ser de cola alta, de cola baja, de dos colas. Si es una gran cantidad de datos, es a través de la prueba Z, y si es una cantidad de datos pequeñas, a través de la prueba T, ¿cierto? Básicamente. Y si estamos comparando dos medias, como vieron en el video, vamos a hacerlo con el análisis ANOVA, Analysis of Variance, que lo que hace es determina si dos medias son iguales o diferentes con grado de significancia. Recuerden que grado de significancia es qué tanto error yo puedo admitir en mi hipótesis. Es decir, si el grado de significancia es 1%, 99 de cada 100 pruebas que haga comprueban la hipótesis que hice, y una de cada 100 está en contra de la hipótesis que hice.
¿cierto? Ahora vamos para un tema más interesante que es regresión lineal, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la definición matemática, ¿cierto? De dos formas, ¿listo? Es decir, una forma, pongámoslo así, matemática más de cálculo hacia el cálculo y otra forma que es una forma más algebraica, que es con vectores y matrices, y ahí viene lo que justamente nos dijo Said en la primera clase, ¿cierto? Said dijo que usualmente se pone un bias, ¿cierto? A los vectores, y ahora vamos a entender qué es el bias desde el punto de vista de regresión lineal, para que no quede al aire. ¿Listo? Entonces, ¿han escuchado el término correlación en alguno de sus cursos? Ah, antes de eso, perdón, déjenme pasar, déjenme pasarle las diapositivas. Ah, ya les pasé, ¿cierto? Perdón, ya les pasé. Les pasé ya las diapositivas, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ah, ya. Ok. Entonces, antes de empezar con algo, ¿han escuchado el término correlación en alguna de sus clases de Data Science? A ver, Ignacio Joaquín, ¿has escuchado el término correlación? no en data science, pero sí en estadística. Y Ya, la correlación, o sea, lo explicaban como los planos cartesianos. La correlación era la relación entre dos variables. exactamente, correlación, ¿cierto? Pues déjenme poner esto aquí. Es básicamente, ahorita me acuerdan, por favor, Ignacio Espejo, que lo vi por ahí, y me acuerda igual Matías Galinati si llega para quitarle la falla. Entonces, correlación es básicamente encontrar la relación. ¿Y por qué se llama co? Porque es entre dos variables. Usualmente una independiente y una dependiente, ¿cierto? No necesariamente entre dos, sino entre múltiples variables. Vamos a empezar con dos variables, ¿cierto? Y luego extendemos a múltiples variables. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ustedes en la diapositiva pueden ver básicamente 6 figuras, ¿cierto? Que son dos planos cartesianos, como dijo Joaquín. ¿Listo? El que está arriba a la izquierda tiene una correlación positiva o exhibe una correlación positiva sus dos variables, la que está en el eje X y la que está en el eje Y. ¿Por qué una correlación positiva? ¿Quién me puede explicar por qué esto que está aquí, que estoy señalando, o sea, arriba a la izquierda es una correlación positiva? Rebeca, por qué la figura a la izquierda arriba es una correlación positiva? Entonces, ah, Oscar, por qué la figura que está a la izquierda arriba es una correlación positiva y no negativa? Hola. ¿Sí? Ok, por ahí vi algunas preguntas. No, no lo escuchamos, Rebeca. Ahora sí puedes decir por qué la figura que está arriba a la izquierda es una correlación positiva. ¿Me escuchas? Hola, Sí, te escucho. y ahora sí, la, la que está, supongo que es porque a medida que una variable aumenta, a Ujú. medida que X aumenta, Y igual aumenta en la misma, en una proporción similar. Exactamente. Entonces, básicamente, correlación positiva significa que si yo aumento una variable, la otra va a aumentar. No necesariamente linealmente, pero va a aumentar. Por ejemplo, acá, fíjense, aquí tenemos una correlación positiva porque yo al aumentar X, ¿cierto? Es decir, aumentar X en este escenario significa movernos a la derecha. Si yo aumento X, o sea, si me voy a la derecha, voy a aumentar el Y, o sea, me voy para arriba, ¿cierto? Es una correlación positiva y linealmente hablando es una línea recta con pendiente positiva, ¿cierto?
Ahora hagamos una cosa, comparemos la que acabamos de hablar, ¿cierto? La figura izquierda arriba con la que está arriba en el centro, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la que está a la izquierda arriba es una correlación positiva fuerte y la que está arriba al centro es una correlación positiva débil o weak? Ahora sí, Oscar, dale. ¿Cuál, profe? Porque están dispersos, más dispersos, creo. Fíjate que, sí, por ahí va la cosa, fíjate que los datos, ¿cierto? De lo que está al centro arriba, no en todas las ocasiones, digamos, varía positivamente, ¿cierto? Todos los puntos experimentales no en todas las ocasiones varía positivamente, ¿cierto? En algunos casos, básicamente, se mantiene, ¿cierto? En otros casos, incluso se va un poquito hacia atrás. Entonces, por eso se llama correlación positiva débil, ¿cierto? Mientras que aquí, fíjate que los datos están de tal manera que si yo me muevo hacia la derecha, en todos los casos representa un aumento en el eje Y. Y aquí está un poco más disperso. En algunos casos representa un aumento, pero en otros casos, como por ejemplo en estos dos puntos que estoy señalando, si yo me muevo un poquito, no necesariamente significa un aumento, pero en promedio se puede decir que es una correlación positiva. ¿Listo? De la misma manera, ustedes pueden hacer el análisis entre la correlación negativa fuerte y la correlación negativa débil o moderadamente débil, ¿cierto? ¿Listo? Negativa significa que si yo aumento X, disminuyo Y, como se ve acá, ¿cierto? Y correlación negativa débil significa que en algunos casos aumenta, en otros disminuye, pero en promedio va a ser negativa. ¿Listo? Ahora, ¿quién me explica la última, la que está abajo a la derecha? ¿Por qué no hay correlación entre X y Y o entre o entre los dos ejes o variables? Entonces ahí, Mateo, dale, Mateo Prieto. Porque no hace falta que X suba. Sí. O sea, Ujú. puede ser que Y es independiente de X. Sí, básicamente, si no hay correlación significa que las variables son independientes, no hay una interdependencia, ¿cierto? Y fíjate que no existe una tendencia clara, ¿cierto? Si yo aumento X, ¿cierto? No necesariamente voy a aumentar Y, ¿cierto? Sino que están los datos dispersos. Y de hecho, si ustedes hacen una regresión lineal como la vamos a hacer hoy, se van a dar cuenta que básicamente va a ser una línea recta que no tiene pendiente, es decir, que tiene una correlación cero. ¿Listo? Entonces, lo primero es entender el concepto de correlación. ¿Ya? Ahora, matemática, esto es una definición cualitativa. ¿Listo? Cuantitativamente hablando, ¿listo? La correlación se mide utilizando algo que se llama el coeficiente de correlación y hay varios, el que vamos a ver aquí se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Pero antes de ver el coeficiente de correlación de Pearson, tenemos que ver el concepto de covarianza, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan la varianza, ¿cierto? La varianza es una medida de tendencia de dispersión o una medida de tendencia central. ¿Qué mide la varianza? ¿La varianza mide dispersión o mide tendencia central? Nixie. ¿La puedes repetir la pregunta, Lisen, por favor? Claro. La varianza. La varianza mide dispersión de los datos o mide dónde están centrados los datos. ¿Qué mide la varianza? Si no me equivoco, es donde están centrados los datos. La varianza mide, ok, la media mide en dónde están centrados los datos. Ah, ya, sí, sí, sí. Sería en qué tanto están. Mientras que la varianza mide qué tan dispersos están los datos sobre la media. Sí, ¿Listo? sí. Ahora, ¿qué significa covarianza? Covarianza tiene un significado similar, pero en dos dimensiones, ¿cierto? Básicamente mide qué tan dispersos están los datos respecto a la media del eje X y a la media del eje Y, ¿cierto? Entonces la covarianza se mide como la sumatoria, ¿cierto? De todos mis puntos en el eje X menos la media por todos mis puntos en el eje Y menos la media sobre n menos 1, ¿cierto? Donde n es el número de observaciones que yo estoy haciendo. ¿Listo? Ahora la pregunta para ustedes es, cuando ustedes hacían varianza en el eje, en una dimensión, elevaban al cuadrado, ¿cierto?
Aquí no le damos al cuadrado simplemente porque estamos multiplicando dos variables y esa multiplicación de dos variables está haciendo las veces de cuadrado. ¿Listo? En realidad no era una pregunta, era algo que quería decir, ¿cierto? La pregunta para ustedes es, ¿por qué no divido sobre n y divido sobre n menos 1? No sé si te acuerdas, Said, lo que hicimos lo que discutimos en estadística descriptiva. Creo que depende de si estamos haciendo sobre una muestra o sobre una población. Exactamente. Entonces, eso está muy claro. Entonces, cuando yo hago la covarianza sobre una muestra, que es usualmente lo que hago, ¿cierto? Lo mido sobre lo divido sobre n menos 1 para que esa covarianza no esté sesgada, ¿cierto? Mientras que si es la población total, lo divido sobre n porque ya sabemos que si es la población total, no está sesgado para nada. ¿Listo? ¿Ok? Pero en general, la covarianza lo que hace es mide qué tanta relación hay entre dos variables, que es lo que queremos medir con el coeficiente de correlación o con la correlación, ¿cierto? Entonces, el primer paso es hallar la covarianza, ¿cierto? Y la covarianza es sumatoria de xi menos media por y menos media sobre n menos 1. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí tenemos tres casos diferentes. ¿Listo? Vamos a tener un caso a la izquierda que es una covarianza muy grande negativa, ¿cierto? Vamos a tener el caso a la derecha que es una covarianza muy grande positiva, ¿cierto? Y vamos a tener una covarianza cercana a cero donde no existe ninguna relación entre X y Y, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que básicamente si yo calculo la covarianza no va a estar acotada, ¿cierto? Es decir, la covarianza puede estar entre menos infinito e infinito, ¿listo? Y lo que yo quiero hacer, o lo que usualmente se hace, es tener un indicador, un estimador acotado, ¿cierto? Entonces, en vez de estar entre menos infinito e infinito, lo que voy a hacer es voy a acotar la covarianza para que me dé entre menos 1 y 1. Y esa acotación conlleva la definición de mi coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define la correlación? La correlación se define la covarianza entre las dos variables, ¿cierto? Sobre la multiplicación de las desviaciones estándar de mis dos variables independientes. Ahora, ¿por qué el n-1 se va? Bueno, el n-1 se va porque el n-1 del numerador, que viene de la covarianza, se va con el n-1 de la desviación estándar. ¿Listo? Simplemente por eso. Pero entonces la covarianza se define como, en el numerador, la sumatoria de xi menos media por y menos media, y en el denominador se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de xi menos media al cuadrado por la sumatoria de y menos media al cuadrado, ¿cierto? Raíz cuadrada. Ahora, ¿por qué raíz cuadrada? Recuerden que la desviación estándar, ¿cierto? Se define como raíz cuadrada de la varianza. Y como estoy multiplicando dos raíces cuadradas, yo puedo meter eso en una raíz cuadrada entera. ¿Listo? Claro, aquí como se ve. ¿Listo? Y esa es la definición del coeficiente de correlación. Entonces, hasta aquí hay una pregunta. ¿Entendieron esa fórmula? ¿Y por qué tengo que usar coeficiente de correlación en vez de covarianza? ¿Puede explicarlo una vez más, dicen, por favor? No me Claro. quedó muy claro. Entonces, la covarianza la entendieron, ¿cierto? ¿Sí? No, desde la covarianza, por favor. Ya. Bueno, la correlación yo creo que está entendida, Sí. ¿cierto? Para calcular la correlación necesito primero calcular la covarianza. La covarianza es como si fuese la varianza conjunta entre X y Y, que se calcula de esta manera. Sumatoria de punto menos media por punto menos media en X y Y sobre N menos 1. ¿Listo? Eso lo que está midiendo es qué tan relacionado está X y Y, que son mis dos variables, ¿cierto? ¿Qué tan relacionados están los datos de X con los datos de Y? ¿Listo? ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la covarianza no está acotada. Entonces, si yo calculo la covarianza de estos datos que están acá, a la izquierda, y los datos que están a la derecha, ya sabemos que es negativa porque si una aumenta, la otra disminuye, pero puede dar desde menos infinito hasta infinito. O sea, me da un rango grandísimo de valores. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que
dividir sobre algo de tal manera que la covarianza esté entre -1 y 1, ¿cierto? Para que esté mucho más acotada. Entonces, ¿qué hago? Divido la covarianza entre la multiplicación de la desviación estándar de mi eje X o de mis datos en X por la desviación estándar de mis datos en Y. ¿Listo? Ahora, para recordarte cómo funciona, cómo se define la desviación estándar, podemos hacerlo aquí, ¿cierto? Vamos a definir la desviación estándar. Recordemos cómo se define la desviación estándar. Sigma X es igual a, vamos a poner todo esto, perdón, a la raíz cuadrada, ¿cierto? De perdón, de la sumatoria sobre I de todos mis puntos menos la media, ¿cierto? Al cuadrado, ¿a ver? ¿Listo? Sobre n-1, ¿listo? Y de la misma manera yo puedo definir delta y, ¿cierto? O sigma y, perdón. Sigma y va a ser igual a todo esto, solamente que es con mis datos en y. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo multiplico sigma x por sigma y, lo que puedo hacer es, utilizando propiedad de exponentes, yo puedo meter todo en el mismo radical, y fíjate que el n-1 me queda al cuadrado, lo saco de la raíz y se va con el n-1 de la covarianza y me queda toda esta fórmula que está aquí. ¿Listo? Y de esa manera lo que voy a hacer es acotar mi covarianza y voy a crear un nuevo estimador que se llama coeficiente de correlación. En este caso es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? Que va entre -1, una correlación muy alta negativa, hasta 1, una correlación muy alta positiva. ¿Sí, Mateo? Está bien, Lisa. Gracias. Ok. Si tienen preguntas, no ponen preguntas. ¿Ya? Ok, vamos a analizar este coeficiente de correlación. ¿Listo? Ya sabemos que el coeficiente de correlación se define de esta manera. ¿Ya? Ahora supongamos que hay una relación lineal entre X y Y. ¿Qué significa una relación lineal? Si ustedes se acuerdan, una relación lineal, dos variables se relacionan linealmente, como Y es igual a beta X más el intersecto, ¿cierto? ¿Listo? Entonces voy a decir, ok, si es verdad, Y sub I va a ser igual a beta por X sub I, no importa el valor de I, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar Y sub I acá, ¿cierto? Fíjense, si reemplazo Y sub I acá en esta ecuación, me quedaría beta X sub I, ¿listo? Y si reemplazo acá, me quedaría menos beta por la media de X, ¿listo? Y de esa manera yo puedo sacar factor común beta, lo saco de la sumatoria y me quedaría X menos media de X al cuadrado, ¿cierto? Y abajo me quedaría lo mismo, ¿cierto? Puedo sacar el beta de la raíz, ¿cierto? Y me quedaría beta por sumatoria de X y menos media al cuadrado sobre beta por sumatoria de X y menos media al cuadrado, ¿cierto? Básicamente, numerador y denominador son iguales, por lo tanto, esta expresión me da exactamente 1. ¿Qué quiere decir? Que si X y Y están relacionadas linealmente por una línea recta, la correlación es igual a 1. ¿Listo? Entonces aquí estoy probando lo que les acabo de decir, que una correlación lineal, una relación lineal significa un coeficiente de correlación igual a 1, como en este caso. ¿Listo? ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. Y sub I lo reemplacé por beta X sub I, y la media de Y va a ser beta por la media de X.
saco el beta, ¿cierto? Y me quedaría beta por x menos media al cuadrado. ¿Listo? Aquí lo mismo, aquí me quedaría beta al cuadrado, pero raíz de beta al cuadrado es beta. Y me quedaría básicamente lo mismo que acá. ¿Ya? Me daría 1. Ahora si es una relación lineal negativa, o sea, y sub i es igual a menos beta x sub i, podemos hacer exactamente el mismo análisis, es decir, reemplazar y sub i por menos beta x sub i, y me quedaría exactamente lo mismo, pero negativo, es decir, menos 1. Es decir, el coeficiente de correlación es igual a 1 si la relación es totalmente lineal, y es igual a menos 1 si la relación es totalmente lineal, pero negativa, ¿cierto? Y entre ellos, pues está el resto, ¿no? Entonces, si la correlación es 0, no hay relación. Si es cercana a 1, es casi lineal. Y si es cercana a menos 1, es casi lineal, pero negativo. ¿Listo? No sé si hay preguntas hasta acá. ¿No? Ok, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que haremos antes de ver regresión lineal o cualquier cosa, lo que haremos es vamos a calcular vamos a aprender a calcular el coeficiente de correlación de Pearson para los siguientes escenarios. Cuando x vale 1, 2, 3 y cuando y vale 3, 5, 7 y cuando x vale 1, 2, 3 y cuando y vale menos 1, 0, 5. ¿Listo? Son dos escenarios diferentes, fíjense. Vamos a ponerlo más separado. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál de estos dos tiene un coeficiente de correlación cercano a 1 o igual a 1? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba, ¿cierto? ¿Por qué el de arriba? Porque yo puedo decir, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, yo puedo expresar a y como x, ¿cierto? 2x más 1. A ver. Y es igual a 2x más 1. ¿Por qué? En el primer caso, el primer elemento del vector sería 2 por 1, 2 más 1, 3, ¿cierto? En el segundo caso sería 2 por 2, 4 más 1, 5. Y en el tercer caso sería 2 por 3, 6 más 1, 7. Y claramente es una correlación, es una relación totalmente lineal. Por lo tanto, se esperaría tener una correlación o un coeficiente de correlación cercano a 1. ¿Listo? Y en el caso de abajo no hay una relación muy clara, ¿cierto? Menos 1,05 es básicamente una relación casi aleatoria, ¿no? Entonces se espera al menos tener un coeficiente de relación muy bajo o menor que 1 por lo menos. Ahora, en estos casos, como son tan poquitos los elementos, el coeficiente de correlación no necesariamente va a dar 0, pero sí va a dar menor a 1, eso sí. Y en el caso de arriba, sí va a dar exactamente a 1 o 0,999. ¿Ya? Entonces, calcularemos los coeficientes de correlación de Pearson para diferentes data frames utilizando Python y validaremos gráficamente si hay una relación cualitativa utilizando Matplotlib. ¿Listo? Entonces, empezamos. Por favor, abran su Google Colab antes que nada. ¿Listo? Aunque ya tienen, les recomiendo eh, que lo hagan desde cero para que les quede grabado. Ah, perdón, ahora sí. Ignacio, por ahí lo vi. Matías, también está, ¿no? Gracias, licenciado. Sí, están los dos, sí. Ok, ok. Entonces, vamos a empezar, ¿cierto?
Vamos a importar estas tres librerías, por favor. NumPy, Pandas y SciPy. De SciPy vamos a importar Stats, que es el que estamos usando para Stats. Lo utilizamos para el t-test, ¿cierto? Entonces ya lo hemos usado. Pandas para leer los data frames. Y NumPy lo vamos a utilizar para hacer el cálculo de los coeficientes de correlación. ¿Listo? ¿Ya? Después de eso, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a crear mi variable x, 1, 2, 3. Yo la creé como una lista. La pueden crear también como un NP-array, no importa. Y vamos a crear 4 diferentes yes. 3, 5, 7, menos 1, 0, 5, 9, 25, 49 y 9, 9, 10, ¿cierto? Vamos a crear 3 diferentes yes, es decir, una variable independiente x y una variable dependiente y con diferentes valores. ¿Listo? ¿Ok? Después de eso, déjenme comentar esto aquí porque no hemos llegado. Vamos primero a calcular la covarianza y luego el coeficiente de correlación. ¿Listo? Vamos a empezar con el y x, ¿cierto? Entonces vamos a generar una matriz, ¿cierto? Y esa matriz básicamente va a ser un stack de x y fila a fila, ¿cierto? Entonces vamos a correr y fíjense lo que me da. Perdón, tengo que correr todo desde cero. Me va a botar error. Ah, no, está bien. Listo, entonces fíjense. Les debería dar 1, 2, 3 la primera fila y 3, 5, 7 la segunda fila, ¿cierto? Entonces estamos haciendo un stack entre X y Y. ¿Listo? Luego de eso lo que vamos a hacer es vamos a calcular la covarianza. La covarianza se calcula con np.cop, ¿cierto? Voy a quitar esto y luego les explico por qué. ¿Listo? Entonces calculamos la covarianza y la vamos a imprimir. ¿Listo? Y fíjense que me imprime una matriz. Vamos a poner aquí, para que lo entiendan, vamos a poner aquí. Covarianza o matriz de covarianza. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, para explicarle la matriz que ustedes ven aquí, ¿están viendo mi pandas? Perdón, mi colab. ¿Han podido imprimir esta matriz de covarianzas? ¿Sí? Listen, una pregunta, ¿por qué se ponía axis igual a 0? Ah, claro, axis igual a 0 porque vamos a hacer un stack sobre las filas. Si tú pones axis igual a 1, vas a hacer un stack sobre las columnas. Es decir, vas a convertir los vectores en columnas y vas a hacer un stack como si fuesen columnas. ¿Listo? Listen. Entonces les voy a explicar esta matriz. Este comando npcop lo que hace es, va a calcular la matriz de covarianzas, ¿cierto? Entonces, el primer elemento, el elemento 0, 0, es la covarianza del vector 1, 2, 3 con el mismo vector, ¿cierto? Es decir, con el mismo vector 1, 2, 3, ¿cierto? La covarianza 0,1 va a ser la covarianza entre 1, 2, 3 y 3, 5, 7, y me da igual a 2, ¿cierto? La covarianza 1,0, que es la que está acá, ¿cierto? 1,0 es la covarianza entre 1, 2, 3 y 3, 5, 7 otra vez. Y la covarianza 1,1 es la covarianza entre 3, 5, 7 y entre el mismo vector 3, 5, 7. ¿Listo? Básicamente. ¿Ya?
Ahora, si yo quisiese imprimir solamente la covarianza entre estos dos vectores, simplemente lo que voy a hacer es, voy a poner 0,1 o 1,0, como ustedes quieran. ¿Listo? ¿Ya? 0,1 porque, vuelvo y repito, el elemento 0,0 es la covarianza de 1, 2, 3 con el mismo. El elemento 0,1 es la covarianza entre 1, 2, 3 con 3, 5, 7. El elemento 1,0 es la covarianza entre 3, 5, 7 y 1, 2, 3. Y el elemento 1,1 es la covarianza entre 3, 5, 7 y el mismo, 3, 5, 7. ¿Listo? Entonces, si quiero solamente ver la covarianza entre los dos vectores, lo que tengo que hacer es agarrar 0,1. ¿Listo? Y ahí me estaría imprimiendo 2. ¿Listo? Esa sería la covarianza entre X y Y, así como está. ¿Listo? Pero fíjense que eso no me dice mucho, porque es que un 2 es básicamente, digamos, no puedo interpretarlo, ¿cierto? Mientras que si, ¿por qué no lo puedo interpretar? Porque yo no sé si es grande o es pequeño, ¿no ve? Depende mucho de los valores de X y Y. Y para eso calculamos el coeficiente de correlación. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el coeficiente de correlación. ¿Listo? Y ya les voy a explicar qué es cada valor. ¿Listo? Ok, entonces para eso vamos a usar stats. Ahora sí vamos a usar stats. ¿Listo? Empecemos con X y Y. ¿Listo? Entonces vamos a poner R, pval. Ya les explico qué es R y qué es pval. Van a poner stats.pearson R X, Y. ¿Listo? Este R que está acá va a ser básicamente lo que ustedes ven en la fórmula de la diapositiva, que es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? ¿Alguna idea de lo que es este pval? Que ya lo vieron en este nombre, seguramente les parece similar a algo que usamos en test de hipótesis. ¿Qué sería el pval? ¿Está relacionado con qué? Anterior, en lo que hicimos ¿Perdón? ¿Otra vez? el p-valor, comparábamos con alfa en los Sí, ejercicios. exactamente. El pval significa que hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿cierto? ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, ahí se ve un poco en el código, pero ¿cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no hay una relación lineal entre X y Y. ¿Listo? Y la hipótesis alternativa es que hay una relación lineal entre X y Y, básicamente. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? Perdón. ¿Ok? Entonces, la hipótesis nula es, no hay una relación lineal. Y la hipótesis alternativa es que hay una relación lineal. ¿Listo? Entonces, si el p-val es mucho menor que alfa, ¿cierto? Vamos a decir que rechazamos la hipótesis nula. Es decir, básicamente sería una relación lineal. ¿Ya? Ok, entonces empezamos con X y Y. Según lo que les había dicho, X y Y, ¿cierto? Si X es 1, 2, 3 y Y es 3, 5, 7, ya sabemos que Y es igual a 2X más 1, entonces debería ser un R cercano a ¿qué? ¿A 1 o a menos 1? Ignacio, ¿estarías esperando un R cercano a 1, a menos 1 o a 0? A 1. A 1, ¿cierto? Y el p-val sería muy pequeño o muy grande. Es decir, muy cercano a 0 o cercano a 1. ¿No sería menor a 0.5? Sería menor a 0,05, exactamente. Porque básicamente, si es menor a 0,05, rechazo la hipótesis nula y me voy con la alternativa, es decir, lineal. La hipótesis nula es no lineal y la alternativa es lineal.
¿Listo? Fíjense que estamos utilizando cosas de nula y alternativa sin querer queriendo. Entonces, le damos a correr. Entonces, fíjense, el coeficiente de correlación básicamente me da 1. Obviamente hay un error numérico que es, digamos, por la máquina en sí, ¿cierto? ¿Qué se llama? Por el procesador en sí. Pero es básicamente 1 y fíjense, P es básicamente 0. Entonces estoy rechazando la hipótesis nula, es decir, la hipótesis nula es no lineal y la alternativa es lineal. Entonces claramente me voy con la lineal y un coeficiente de correlación cercano a 1. ¿Listo? Vámonos con el siguiente que es -1, 0 y 5. Entonces vamos a cambiar acá. Esto lo podemos dejar de imprimir porque esto ya sabemos que no nos sirve mucho. La covarianza por sí sola no nos sirve mucho. Nos sirve más la correlación. ¿Listo? Y vamos a poner aquí Y2, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con Y2. Le damos a correr, ¿cierto? Entonces, fíjense. Aquí tenemos un coeficiente de correlación de 0.93, ¿cierto? Ya no es tan cercano a 1. Y fíjense que aquí estoy básicamente aceptando, perdón, estoy aceptando la hipótesis alternativa. Perdón. Perdón, estoy básicamente aceptando la hipótesis nula, ¿cierto? Es decir, la hipótesis nula es no lineal. ¿Listo? Con una significancia de 0.05 estoy diciendo no es lineal. ¿No ve? Obviamente, fíjense que hay algo curioso, el coeficiente de correlación es demasiado grande para que no sea lineal, pero eso tiene que ver con que son muy pocos datos. ¿Listo? Entonces, para el segundo caso dijimos, ok, no lineal, ¿cierto? Y un coeficiente de correlación de 0.93. Ya, vámonos para el tercero, 9, 25, 49. Entonces, fíjense que 9, 25, 49 es básicamente una relación cuadrática, ¿cierto? No, perdón, aquí está mal. Aquí debería ser 1, 4, 9. ¿Listo? Cambien el Y3 por 1, 4, 9. ¿Ya? Le damos correr y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí tenemos un coeficiente de correlación un poquito más alto, 0.98, pero en este caso no alcanzamos a aceptar la hipótesis de linealidad, ¿cierto? Porque no es menor a 0.05, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo los datos son no lineales con un grado de significancia de 0.05. Ahora, si soy un poco más flexible, perdón, esto está saltando de punto en punto. Si soy un poco más flexible, lo que puedo hacer es básicamente decir, ok, que mi alfa sea un 0.1 y ahí sí aceptamos la hipótesis de linealidad, ¿cierto? Es decir, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Depende de qué tan flexibles sean con sus datos. Pero vuelvo y repito, esto es un ejemplo de juguete porque son datos, son muy pocos datos. Básicamente son 3 datitos. ¿Listo? Y vámonos para el último, 9, 9, 10. No, hagamos 9, 9, 9. ¿Listo? ¿Listo? 9, 9, 9. Ahora la pregunta para ustedes es 9, 9, 9. ¿Listo? ¿Qué coeficiente de correlación esperan ver ustedes ahí? ¿Muy cercano a 1, muy cercano a -1 o cercano a 0? Entonces vámonos con Nixie. ¿Qué esperas ver? La repite la pregunta, Listen, por favor. Claro. Cuando quiero correlacionar X con Y4, ¿tú esperas ver un coeficiente de correlación muy cercano a 0, muy cercano a 1 o muy cercano a -1? Cercano a 1. ¿Cercano a 1? ¿Segura? Pero, o sea, lo hizo ahorita sí y corrió y está cercano a 1. ¿Sí? Sí, ¿Segurísima? A ver, el valor R. Joaquín, dale. O
Said. ¿Sería un valor muy cercano a 0, a 1 o a -1? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Hacer. Debería ser cercano a 0 porque fíjense que y4 no varía sin importar el valor de x, siempre vale 9. ¿Listo? Y de hecho, si ustedes lo ven, ¿no ve? Básicamente me da n a n, n a n. ¿Saben qué significa n a n? Not a number, creo. Not a number. ¿Cierto? Entonces, básicamente la correlación es tan cercana a 0 que me queda una división de 0 sobre 0 y me da un nan. Pero en realidad debería ser 0. ¿Por qué? Porque no hay variación de y4 respecto a x. Ahora podemos flexibilizarlo un poquito y ponemos aquí 9.5 y vamos a ver qué nos da. ¿Listo? Entonces fíjense, cuando es 0.5, 9.5, perdón, el coeficiente de correlación baja a 0.86. De todos los ejemplos que hemos visto es el más bajito. Y fíjense que el p-value es 0.33, que es mucho, mucho más arriba del 0.05. Entonces claramente es no lineal. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poquito más cercano. Vamos a jugar con fuego. Entonces pongamos aquí 9.1. Entonces fíjense, 9.1, 0.86, 0.33. Vamos a ver si bajamos un poquito más y nos da cercano a 0. Ya no podemos bajar más por alguna razón. Ok, creo que ya no puede calcular más. ¿Listo? Entonces fíjense, cuando no hay correlación lineal, ¿cierto? El valor de P es mucho mayor a mi significancia y R es mucho menor o menor a 0. A 1, perdón. ¿Listo? Y es cercano a 0. Ahora, claramente, como les digo, como son 3 datos, es mucho más difícil hacerlo, digamos, con estos ejemplos que son ejemplos de juguete, pero lo vamos a hacer justamente con la data del que tenemos, que es el de house prices. ¿Listo? Entonces, primero lo que quiero que hagan, bueno, todo esto lo pudieron correr o hay alguien que está atrasado en la ejecución del código. Listen, yo no entendí bien. ¿Cuál parte? ¿Por qué hay 4 variables de y? Ah, ya. ¿Por qué hay 4 variables de y? Porque queríamos hacer diferentes pruebas. Entonces, volvamos al principio. Empecemos a correlacionar x1, 2, 3 con y que es 3, 5, 7. ¿Listo? Entonces, fíjate que la relación es casi lineal. Y es igual a 2x más 1. Entonces, si yo corro, y es igual a 2x más 1, fíjate, me da un coeficiente de correlación cercano a 1 y me da un p-value cercano a 0. ¿Cierto? Esto significa que los datos son enteramente lineales. ¿Listo, Mateo? Sí, listen. Ahora vámonos para el y2. ¿Cierto? Y2 es -1, 0, 5. ¿Listo? Entonces, si tú lo ves, x, 1, 2, 3 y y2, olvídate de este y, ahora estamos con y2, -1, 0, 5. Si tú ves estos dos datos, ¿tú encuentras una relación lineal entre x y y2? ¿O no? O en otras palabras, si yo aumento x, ¿aumenta y2 o no? Justo eso es lo que no entiendo, listen. ¿Cómo identifico eso? Claro, recuerda que una correlación lineal significa que positiva significa que si yo aumento x, ¿cierto? Aumento y, ¿no ve? Una correlación lineal negativa significa si yo aumento x, disminuyo y. Y que no haya correlación significa que si yo aumento x, puede que aumente y o puede que disminuya y, ¿cierto? ¿Sí? Sí, 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 ahora estamos claros. Ok, entonces empecemos otra vez. Entre x y y. ¿Listo? Entre x y y. 1, 2, 3x, 3, 5, 7y. Entonces, si yo aumento x, ¿aumento y?
En este caso en particular, Sí, listo, ¿cierto? Entonces significa que debería haber una correlación lineal o una correlación positiva. Ahora, ¿qué tan lineal es? Pues depende de cuánto aumente, ¿cierto? Entonces fíjate que aquí y es igual a 2x más 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 por 1 y le sumo 1 me da 3, 2 por 2 y le sumo 1 me da 5 y 2 por 3 y le sumo 1 me da 7. Entonces es una correlación lineal positiva y muy grande. Entonces ponemos x y y, ¿cierto? Y me da una correlación muy cercana a 1 que significa muy fuerte, ¿cierto? Y un pi-value muy pequeño que significa que es lineal. Si el pi-value te da pequeño significa que es lineal. ¿Listo? Ahora vámonos para x y y2. ¿Listo? Ahora fíjate, cuando vale 1 vale menos 1, ¿cierto? Cuando vale 2 vale 0. Entonces fíjate, ¿cierto? Y cuando vale 0 vale 5. Entonces estamos básicamente oscilando entre menos 1, 0 y 5. Entonces el aumento no es uniforme, por lo tanto la correlación va a ser mucho más pequeña. ¿Listo? Y efectivamente lo que está pasando, fíjate que la correlación es 0.93. ¿Ya? ¿Listo? Cuando es 1,49, cuando es 1,49, si aumento X, ¿cierto? También aumenta Y, pero esto sería de forma cuadrática. ¿Ok? Entonces va a haber una correlación positiva, ¿cierto? Pero va a ser mucho más débil que en el primer caso, que es 357. Y en el caso de 9.1, fíjate que si yo aumento X, 1, 2, 3, Y4 no aumenta prácticamente. Significa que no hay correlación o la correlación es muy débil. Entonces, si yo lo hago, ¿cierto? Básicamente el coeficiente de correlación es 0,86 y el p-value es 0.33. Entonces, básicamente no es lineal la relación entre X y Y4. ¿Listo? ¿Sí? perfecto, Alice. Ahora pregunta, si yo quisiese obtener, esa es una pregunta que les podría hacer. Si yo quisiese obtener un coeficiente de correlación muy cercano a menos 1, ¿qué valores les podrían dar a Y5? Hay infinitas soluciones, pero díganme una solución para que el coeficiente de correlación sea menos 1. Daniela, No sé, profe, ¿serían números negativos? sí, pero tiene que ser, claro, serían números negativos. Puede ser números negativos, pero en realidad tiene que ser una tendencia a la baja. Es decir, si yo aumento 1, 2, 3, tendría que disminuir de forma lineal Y5. Pero ¿cuáles valores le podrían dar? Y5 igual ¿a qué? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, a ver. 3, 2, 1. Vamos a ver si eso se puede, si esa relación entre Y5 y X se puede hacer de forma lineal. Entonces sería Y5 es igual a algo por X más otra cosa. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuánto valdría este B y cuánto valdría este A? A ver, para que esto sea 3, podemos calcularlo rapidito. Podemos coger el primer caso que es menos, perdón, Y5 vale 3. Es igual a beta por X. En este caso X vale 1 más A. Y vamos a coger un segundo caso que es 2. Es igual a beta por X. En el caso, en la segunda coordenada X vale 2 más A. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto valdría B? A ver, si restamos 3 menos 2.
B vale menos 1. ¿Y cuánto valdría A? Menos 1 más 4. Esa sería la relación. A ver si es verdad. Esta relación es lo que dijo Ignacio. Se puede molar por esta relación lineal. Entonces veamos. Veamos. Cuando x vale 1, y vale menos 1 más 4, que es 3. Perfecto. Cuando x vale 2, sería menos 2 más 4, que sería 2. Y cuando x vale 1, sería menos 1 más 4, que sería, perdón, menos 3 más 4, que sería 1. ¿Listo? Entonces, fíjense, la relación entre x y y5 se puede modelar de forma lineal. Por lo tanto, si ponemos y5 como 3, 2, 1, es probable que me dé un coeficiente de relación negativo. ¿Listo? Y cercano a menos 1. Vamos a ver. Perdón, y5. Entonces, fíjense, me da un coeficiente de relación de menos 0.9999, que es básicamente menos 1, ¿cierto? Y un pi-valor demasiado pequeño quiere decir que es lineal. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay preguntas? Dicen, ¿Sí? no, nada, está bien. Pregunten, pregunten. Ahora díganme otro valor, otro vector y6 que tenga una correlación lineal negativa. Si entendieron eso, este ejercicio pueden decirme rápidamente y6 cuánto valdría. Son infinitas soluciones, pero denme otro. Yo, por ejemplo, les puedo dar esta, menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo simplemente que y6 va a ser igual a menos x, ¿cierto? Entonces simplemente estoy multiplicando todo x por negativo, por menos 1. Y lo vuelvo a calcular y me debería dar muy cercano a menos 1. Y claramente lo que me da. ¿Listo? Ahora denme rápidamente para acabar, es que quiero saber si entendieron. Un vector y7 que tenga una correlación positiva cercana a 1 o igual a 1. Oscar, Sí, 2, profe. 6, profe. perdón. 2, ¿qué dijeron? 4, 6. 2, 4, 6, ¿cierto? Simplemente. ¿Por qué 2, 4, 6? Porque aquí estoy diciendo y7 es igual a 2 por x, ¿cierto? Entonces sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Lo calculamos y esperaría ver una correlación muy, muy cercana a 1 o igual a 1, ¿cierto? Positiva, que fue lo que pasó aquí. ¿Listo? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿De cómo funciona la correlación? Al menos conceptualmente hablando. Ok. ¿Seguros? Entonces, vamos a dar un descanso de 10 minutitos y volvemos a hacerlo ya con ejemplos
ya un poco más prácticos utilizando la data de los house prices. ¿Listo? Y luego nos vamos recién a regresión lineal. ¿Ok? Entonces, 646, 656, 57 más o menos. ¿Listo?
¡Nacho! Hey, por ahí alguien gritó, me asustó. ¿Qué habrá pasado? ¿Están por ahí?
¿Sí? Ok. Ya. ¿Dudas de lo que estamos haciendo? Ok. Vamos a ver entonces un ejemplo un poquito más interesante, ¿cierto? Que no sea simplemente, digamos, un vector de 3 componentes. En realidad sería una lista de 3 componentes, ¿no? Entonces, para eso, por favor, agreguen una línea de código si lo están haciendo de cero y vamos a montar el drive en el collab que están trabajando, en el que están trabajando. ¿Listo? Y después de eso van a montar, por favor, yo lo llamé data2, que ustedes pueden llamarlo como quiera, los house prices que habíamos manejado anteriormente. ¿Listo? Entonces le damos correr, ¿cierto? Conectamos, conectamos y continuamos. ¿Listo? Esperamos que se monte el drive. Y después de eso, lo que vamos a hacer es vamos a cargar los houseprices.csv, que es lo que hemos venido manejando en las clases. ¿Listo? Houseprices.csv. Después de eso, lo que vamos a hacer es, seguramente ustedes ya vieron esto, pero porque esto me sale. Vamos a importar PLT, pyplot. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se hace eso? No sé por qué me sale este código aquí. Vamos a poner from matplotlib, ¿cierto? Import pyplot as PLT. ¿Ya? ¿Han utilizado pyplot en algún momento o matplotlib? ¿O es la primera vez que lo usan? Matplotlib, sí. Ok. Entonces quiere decir que ya podemos hacer algunos comandos. ¿Listo? Entonces monten el collab, monten el drive en el collab, carguen los house prices que ya les pasé, ya los deberían tener en su collab. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a imprimir, ¿cierto? Vamos a imprimir data2, que es el data frame que tiene todo lo que está dentro de houseprices.csv. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes lo imprimen, les va a dar básicamente lo que nos ha venido dando, ¿cierto? Tenemos prices, price, y tenemos square foot, bedrooms, bathrooms, offers, brick, neighborhood, etcétera, etcétera. Brick significa ladrillos, neighborhood significa si está en el este, en el oeste, en el norte o en el sur, ¿cierto? Square foot significa cuál es el área y prices significa cuál es el precio del mercado, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a analizar cualitativamente, solamente cualitativamente por ahora, si existe una correlación positiva, negativa o nula entre el precio y el square foot. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agreguen otra línea de código, por favor. ¿Listo? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es vamos a graficar con scatter. Scatter significa gráfica de puntos. Vamos a graficar data2.squarefoot, data2.price. Vamos a ponerle el label X es square foot y el label Y, perdón, es price o precio. ¿Listo? Entonces, cuando lo grafiquen les tendría que dar algo así. ¿Ya? Entonces, en el eje X son pies cuadrados y o square feet, perdón. Aquí sería feet, no foot. Y en el eje Y sería precio. ¿Ya? Y esta debería ser la gráfica que ustedes están viendo en su collab. ¿Listo? Precio en el eje Y y pies cuadrados en el eje X. Pregunta para ustedes.
¿Existe una correlación positiva, negativa, o no existe correlación entre pies cuadrados, es decir, entre área y precio? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escogamos un voluntario. Positiva. Debería ser por lógica positiva, ¿no? ¿Por qué por lógica? Bueno, por lógica es, entre más grande sea, más caro debería ser, ¿cierto? Y fíjense que hay una correlación positiva, obviamente muy débil. ¿Por qué muy débil? Porque los datos están demasiado dispersos, ¿no? Pero efectivamente hay una correlación positiva, al menos cualitativamente hablando, ¿cierto? ¿Listo? Ahora vamos a hacer otra cosa. Bueno, esto claramente, bueno, ¿hasta ahí llegaron o tienen, o están todavía tratando de codificar? Mientras tanto, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con otra variable que es bedrooms, ¿cierto? Bedrooms. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a agregar otra línea de código, ¿cierto? Y vamos a poner aquí, en vez de square feet, vamos a poner bedrooms. ¿Listo? Y precio. ¿Ya? Y aquí sería number of bedrooms y price. Ya vamos a correr. Oh, ¿qué pasó? Ah, perdón. Tengo que correr esto. Esto ya estaba ejecutado, entonces lo tengo que volver a importar. Y ahora sí. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí tenemos precio y pies cuadrados, ¿cierto? Alguno de ustedes me dijo que es una correlación positiva. ¿Débil o fuerte? Pues claramente es débil, ¿cierto? Porque están muy dispersos los datos. Y aquí, precio y en el eje X sería número de bedrooms. ¿Para ustedes sería una correlación positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes? Así, con sus ojos, cualitativamente hablando. Entonces vamos con Ignacio Bravo. ¿Existiría una correlación positiva o negativa entre el número de cuartos y el precio? Eh, Creo que positivo, o no, no sé ahora. Sí, sí, positiva, ¿cierto? Fíjense. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo aumento el número de cuartos, ¿cierto? Hay un pequeño incremento en promedio en el precio, ¿no? Fíjense, 2 empieza por acá abajo, pero 3 y 4 suben y 5 también suben, ¿cierto? ¿No ven? ¿Listo? ¿Pudieron sacar esta gráfica? Perdón, ¿pudieron sacar esta gráfica también? Esta y esta. ¿Sí? Ok. Ahora vámonos para bedrooms, ¿cierto? Vamos para bedrooms. Ok. Le vamos a hacer lo mismo, pero ahora con bedrooms, es decir, baños. Le podemos, en vez de square foot, vamos a poner bedrooms y price. Y aquí ponemos ¿listo? Entonces, fíjense, aquí también hay una correlación positiva, ¿cierto? El número, ¿cierto? De bedrooms, que es 2, 3 y uno que tiene 4, ¿cierto? Incrementa el precio. Claramente hay un incremento en el precio.
¿Listo? Y obviamente es una correlación de alguna manera débil, ¿cierto? Pero también hay correlación positiva. ¿Ok? Entonces, ¿pudieron obtener estas tres gráficas? ¿Sí o no? O más o menos. Ok. ¿Sí, cierto? Entonces vamos a calcular el coeficiente de Pearson entre los pies cuadrados y el precio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la rutina, ¿cierto? Que habíamos hecho anteriormente con ejemplos de juguete, pero ahora con datos verdaderos. Entonces, fíjense. RPval es igual a stats.pearsonr, square foot en X y en Y sería price. ¿Ya? Y si ustedes lo hacen, fíjense que el coeficiente de correlación es 0.55, ¿cierto? Y el p-val es 1.3 por 10 a la menos 11. ¿Ok? Entonces, claramente hay una correlación lineal, ¿cierto? Pero es débil porque es cerca al 0.5. ¿Ok? Entonces, es una correlación lineal débil. Si fuese fuerte, sería básicamente cercana a 1. Pero como es 0.6, 0.55, es una correlación lineal, ¿cierto? Que eh, me lo confirma el p-val, que es pequeño, pero es muy débil. ¿Listo? Entonces ahí hicimos el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? ¿Preguntas? Lisa, ¿puede mostrar la gráfica de Square Food y Price, por favor? Claro. La square foot y price es esta que está acá. ¿Sí? Gracias. Entonces fíjense, es una correlación positiva, pero es débil porque los datos están demasiado dispersos. Y eso me lo confirma el cálculo del coeficiente de Pearson, me da 0.55. Si fuese una correlación fuerte, sería cercano a 1, ¿cierto? Pero fíjense que el p-val, ¿cierto? Hace que rechace la hipótesis nula de no lineal y acepte la lineal. ¿Listo? ¿Ok? Sí, Ignacio, ¿te dio? Sí, Ok. gracias, Lisa. ¿Preguntas? Profe, una Ujú. duda. La hipótesis nula es que no hay relación lineal, ¿no? La hipótesis nula es no lineal y la hipótesis alternativa es lineal. ¿Listo? Gracias. Ok. O sea, dicen cuando falla en rechazar hipótesis nula significa que es lineal. Si pongo rechazo la hipótesis nula, significa que es lineal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Ok. este caso, rechazo la hipótesis nula, significa que es lineal. Si fallo en rechazarla, significa que no es lineal. ¿Listo? Es un juego un poco entre negativos y positivos, pero esa es la convención. Que cambiaron la parte de arriba donde dice rechaza la hipótesis nula en vez de poner no lineal ahí en el código. Aquí sería rechaza la hipótesis nula, entre paréntesis, no lineal. ¿Cierto? Sí, tienes razón. Tal vez aquí está un poquito confuso. Lo que podemos hacer es quitar esto y poner simplemente decir que la hipótesis nula es no lineal. ¿Listo? Para que no se confunda. Porque parece, sí, se puede confundir. Entonces la hipótesis nula es no lineal. ¿Ya?
Entonces, en este caso, rechazo la hipótesis nula, es decir, estoy aceptando que es una relación lineal. Si fallo en rechazar la hipótesis nula, estoy aceptando que es no lineal. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí preguntas? Ok. Entonces ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Que existe una relación lineal, ¿cierto? Débil, pero existe. Ahora la cosa es cómo calcular esa relación lineal. ¿No ve? ¿Cómo calculamos pendiente e intersecto? Entonces vámonos para eso. ¿Listo? Entonces, ¿ya vieron cálculo 1? O matemática para matemática 1, como lo llaman ustedes. Sí. Ok, ya vieron derivadas, todo eso, ¿no? Sí. Ok, ya saben que una derivada se usa básicamente para hallar punto máximo, punto mínimo o punto de inflexión, ¿no? Ese es el objetivo de la derivada. Entonces aquí vamos a hacer algo similar. ¿Listo? Vamos a tratar de minimizar algo a través de derivadas. ¿Listo? Ok, lo primero que tenemos que acordarnos es cómo se escribe la ecuación de una línea recta. Entonces, la ecuación de una línea recta es igual a la pendiente, que la vamos a llamar beta, por la variable independiente que es xy, más el intersector que lo vamos a llamar alfa. ¿Listo? Entonces, gráficamente hablando, ¿qué significa beta y alfa? Entonces, si nosotros hacemos una figura, ¿cierto? Una figura, por ejemplo, esta. Vamos a ver. Vamos a explicarlo gráficamente qué es beta, qué es alfa. Voy a poner. Gráficamente hablando, alfa alfa es el intersecto con el eje Y, ¿cierto? Esta es la línea recta. Y beta es qué tan inclinado está la línea recta. Entonces, si nosotros hacemos una línea acá, ¿cierto? De esta manera. Y ponemos aquí otra línea. Vamos a poner la punteada para que no se confundan. ¿Listo? Beta es básicamente qué tan inclinado está la línea recta. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, alfa, perdón, un valor de alfa igual a 0 significa que la línea recta pasa por el origen, ¿cierto? Y un valor de beta igual a 0 significa que es una línea horizontal. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, primero recordar eso, ¿cierto? Esa es la línea recta, alfa se llama intersecto y beta se llama pendiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hacer regresión lineal? ¿Listo? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Volvámonos un ratito acá, antes de explicar.
Vamos a utilizar esta imagen a modo de... ¿qué es? Ay, perdón. Vamos a graficar vamos a agarrar esta imagen. Y vamos a, antes de explicarles, quiero hacerlo de forma gráfica. Ya. Listo. Pero lo que quiero hacer es lo siguiente. ¿Ya? Insertar, picture. Vamos para... Espérenme un ratito, quiero explicarles de forma gráfica qué es lo que estoy haciendo. Está la foto. Pero lo que quiero hacer, voy a utilizar otra que está abajo. Ni modo. Quiero trazar una línea recta, ¿cierto? De tal manera que la distancia entre la línea recta y los datos experimentales, que en este caso son los verdes, sea la mínima posible. Entonces yo tengo básicamente infinitas posibilidades. Yo puedo trazar una línea recta de esta manera, ¿cierto? La puedo trazar de esta manera, de esta manera y de esta manera, ¿cierto? Y de esta manera y de esta manera. Ahora, el arte de la regresión lineal es trazarla de tal manera que la distancia entre los puntos verdes y la línea recta sea la mínima posible. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros cuantificamos esa distancia? Utilizamos el error cuadrático medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el error cuadrático medio? ¿Ya? Entonces, fíjense. Ya sabemos que y es igual a x y por beta más alfa, ¿cierto? El error, es decir, la distancia entre el punto verde, que es el original que yo tengo, y el punto rojo, que es el que yo estoy básicamente modelando con mi regresión lineal, va a ser igual, obviamente, a punto verde menos punto rojo, ¿cierto? ¿Cuál es el punto verde? El punto verde es el original, ¿cierto? Que es básicamente y sub i. Y sub i en este caso es el punto verde. ¿Y cuál es el punto rojo? El que yo estoy calculando con mi recta, que estoy calculando con mi regresión lineal, que sería beta por x y más alfa. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a elevar al cuadrado, ¿cierto? Esta distancia y voy a sumar todas las distancias. Voy a sumar la distancia del primer punto, verde al rojo, 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 al cuadrado. ¿Listo? Al cuadrado. Fíjense, estoy elevando al cuadrado esa distancia. Ahora, ¿por qué ustedes creen que tengo que elevar al cuadrado ese error y no simplemente sumo los errores como están? ¿Qué dices, Said? ¿Por qué tengo que elevar al cuadrado esa distancia? La verdad, no estoy tan seguro. Ujú. Bueno, el problema es que es que si yo sumo los errores tal como son, fíjate una cosa, esta distancia que está acá, ¿cierto? La que estoy señalando, puede ser muy parecida a la distancia que está acá, pero negativa. Entonces, cuando yo sumo estas dos cosas, el error se cancela y no me conviene que el error se cancele porque las distancias son iguales, ¿cierto? Entonces, tengo que elevarla al cuadrado por la primera razón es para volver positivo todos los errores, no importa si está arriba o abajo. Y la segunda razón es porque realmente lo que pasa es que yo necesito minimizar una función, ¿cierto?
Y para minimizar una función es más fácil elevarla al cuadrado porque cuando ustedes elevan al cuadrado una línea recta, eso se convierte en una parábola. Y esa parábola tiene un mínimo global que es fácil de identificar, ¿no? Entonces son dos razones. La primera es para que las distancias no se cancelen y la segunda es para poder hacer una minimización. ¿Listo? La primera la entendí. La segunda, eso no afectaría, no habría una alteración No, o o sea, serían los mismos datos representados solo que al cuadrado. sí, o sea, no hay una alteración. Lo que pasa es que aquí tengo justo la gráfica. Entonces, fíjate que cuando yo elevo al cuadrado una función, ¿cierto? Esa se convierte básicamente en una parábola en 2 dimensiones y en 3 dimensiones sería un bowl, ¿cierto? Un plato, ¿cierto? Y en 4 dimensiones ya no se puede hacer, ¿cierto? Ahora es una forma de hacerlo. Hay muchas formas de hacer, de cuantificar el error, ¿cierto? Esta se llama error cuadrático medio, pero hay otras formas que tienen que ver con teoría de la información, que es logarítmico. También le puedo sacar el logaritmo y multiplicarlo por -1, ¿no ve? Pero esta es la más común, básicamente disminuir el error cuadrático medio. ¿Cuál sería el problema de esos ahí? Que esto es demasiado sensible al ruido. Entonces, si yo le pongo un poquito de ruido a mis datos, básicamente la- el resultado final de la regresión lineal va a variar. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es con esto que se llama error cuadrático, porque estoy elevando el error al cuadrado, lo que voy a hacer es derivarlo respecto a alfa, ¿cierto? E igualarlo a cero, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban en cálculo, cuando derivaban e igualaban a cero? ¿Qué estaban hallando? ¿Qué punto estaban hallando? Máximo o mínimo. Un máximo o un mínimo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué aquí estamos hallando un mínimo? Porque ya sabemos que es una cuadrática, ¿cierto? Y la cuadrática siempre es una parábola mirando hacia abajo, a menos que multiplique por -1 afuera. Pero aquí no está multiplicado por -1. Entonces, fíjense, esto que está aquí es una parábola, ¿cierto? Vamos a derivar respecto a alfa. Entonces, si yo derivo respecto a alfa, por regla de la cadena va a ser igual a 2 veces, ¿cierto? Y sub i menos beta x sub i más alfa, por la derivada interna que sería -1. Entonces me quedaría -2, sumatoria de y sub i menos beta x sub i más alfa. ¿Listo? Esa derivación, ¿la siguen? ¿Sí? Ok. Y eso lo igualamos a cero, ¿cierto? ¿Por qué lo igualamos a cero? Porque queremos hallar el mínimo global. ¿Listo? Ahora, si lo igualo a cero, lo que voy a hacer es que este -2 lo puedo pasar a dividir y 0 sobre -2, ¿cuánto es? Que yo sepa sería 0, ¿cierto? Y esta sumatoria la podemos particionar en 3 pedazos. Sumatoria de y sub i menos sumatoria de alfa menos beta por sumatoria de x sub i. Ahora, ¿por qué puedo sacar el beta de la sumatoria? Porque beta no depende de x sub i. Y eso lo iguala a 0. ¿Listo? Y voy a despejar alfa. Y al despejar alfa, voy a hallar el valor óptimo de alfa, que me arroje el mínimo, ¿cierto? Del error cuadrático medio. ¿Ya? ¿Eso está claro o hay preguntas? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es despejar alfa. Ahora, no sé si han visto sumatorias, pero vamos para acá, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar este término que está aquí. Este sumatoria de alfa. ¿Listo? Fíjense que alfa es una constante, ¿cierto? Ahora, si yo sumo
n veces una constante, ¿cuánto me da? ¿Cuál es el resultado de sumar n veces una constante? Estoy hablando de esta sumatoria. ¿Cuál sería el resultado? Entonces, si yo sumo n veces una constante, el resultado es n por esa constante, ¿cierto? Entonces, fíjense, la sumatoria de alfa, ¿cierto? N veces va a ser n por alfa, ¿listo? Entonces, ¿cómo me daría toda esta expresión? Esta expresión me daría, ahí me salté un pedazo, pero lo voy a hacer con calma. Vamos a hacerlo aquí. Esto que está aquí lo voy a reemplazar por n veces alfa. Y vamos a despejar alfa, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da alfa? Alfa. ¿A qué va a ser igual? Bueno, vamos a despejarlo. Me quedé igual a sumatoria y sub i menos beta por sumatoria de x sub i sobre n, que es el número de datos. N sería el número de datos de todos mis vectores, de todos mis vectores. O sea, que el tan largo es el vector y y x. ¿Listo? ¿Y eso a qué va a ser igual? Vamos a hacer otro despeje y ustedes me van a ayudar a decir qué es esto. Sería sumatoria y sub i sobre n menos beta por sumatoria de x sub i sobre n. ¿Listo? Donde n es el número de datos que estoy teniendo en cuenta para la regresión lineal. Si son 3 datos sería 3, si son 4 sería 4. ¿Listo? Ahora si yo les pregunto, esto que está aquí, ¿a qué se les parece de todo lo que han visto en estadística? ¿Qué medida de tendencia es? Mejor dicho, media, mediana o moda. Si yo sumo todos los valores de un vector y los divido sobre la cantidad de valores o sobre el largo de ese vector, ¿eso qué es? ¿Una media, una mediana o qué es? ¿Media? Es una media, ¿cierto? Lo mismo acá, si yo sumo todos los valores de x y los subo y lo divido sobre la cantidad de valores, me da la media. Entonces, el intersecto, ¿cierto? Que es alfa, va a ser igual a la media de los valores de y menos beta veces la media de los valores de x. Y ese sería el valor óptimo de alfa, ¿cierto? Que es el intersecto con el eje y. ¿Listo? Óptimo en términos de error cuadrático medio, es decir, este alfa es el que me provee el menor error cuadrático medio posible. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, el problema es que no conozco beta. Entonces, fíjense, alfa me da en función de beta. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar beta. El valor de beta de tal manera que el error cuadrático medio sea el menor posible. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer para hallar beta? Para hallar beta lo que tienen que hacer es derivar respecto a beta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la misma función que es el error cuadrático medio respecto a beta. ¿Ya? Vamos a llegar hasta acá y luego seguimos mañana. Entonces sería, por regla de la cadena, sería el cuadrado pasa, sería menos 2 veces, ¿cierto? Vámonos aquí al original. ¿Listo? El error cuadrático medio original. Ok, entonces si yo derivo respecto a beta, sería 2 veces, ¿cierto? Por y sub i menos beta x sub i más alfa, por la derivada interna.
¿Cuál es la derivada interna respecto a beta? Menos x sub i. ¿Listo? Entonces me quedaría menos 2x sub i por todo esto que está aquí. Y eso lo igualamos a 0. ¿No ve? El menos 2 se va y me quedaría la sumatoria de x sub i por y sub i menos beta veces la sumatoria de x sub i al cuadrado menos alfa veces la sumatoria de x sub i y eso es igual a 0. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es reemplazar alfa. Alfa ya lo había definido anteriormente, fíjense. Alfa me quedó en función de media de y menos beta media de x. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos alfa por media de y menos beta media de x. ¿Listo? Y todo esto que está aquí es igual a 0 para hallar el mínimo. ¿Ya? Y lo único que tenemos que hacer es despejar beta. Entonces, ¿qué hacemos para despejar beta? ¿Cierto? Básicamente todo lo que tiene beta lo pasamos a la izquierda, a la derecha, perdón, y lo que no tiene beta lo dejamos a la derecha. Entonces, arriba me quedaría x y y sumatoria menos y por sumatoria de x sub i al cuadrado. ¿Listo? Y abajo me quedaría sumatoria de x sub i al cuadrado menos, ¿cierto? X por sumatoria de x sub i. ¿Listo? Bueno, aquí me quedaría, aquí está mal, aquí sumatoria de x sub i, perdón. ¿Listo? Y de esa manera estaría obteniendo el valor de beta. Entonces, el valor de beta, que es la pendiente que me da el mínimo error cuadrático medio, es calculado de esta manera. Y alfa, que es el intersecto que me da el menor error cuadrático medio, es esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, mañana yo creo que volvemos a ver esta derivación porque es un poquito complicada. Y luego de eso lo que vamos a hacer es vamos a aplicar regresión lineal. Les voy a mostrar el resultado rápidamente. Ya lo pueden ver en el Colab. Pero vamos a aplicar regresión lineal, ¿cierto? A los datos de, eh, de, eh, del el precio de las casas con el eje X pies cuadrados y el eje Y precio. ¿Listo? Y fíjense lo que me está dando esta regresión lineal. ¿No ven? Los datos rojos son los que yo modelo con con mi regresor lineal y los datos azules son los experimentales. ¿Listo? Básicamente. ¿Ya? Después de eso, entonces mañana ya, después de acabar esto, vamos a empezar. Antes de eso, vamos a ver, vamos a retornar a la pregunta que hizo Said en algún momento y es, ¿qué pasa con ese bias? Entonces les voy a explicar de dónde sale ese bias, ¿listo? Y cómo puedo yo, a través de cálculo vectorial, también hacer el mismo análisis que hice aquí. ¿Listo? ¿Ya? Y vamos a llegar a una expresión mucho más linda que esto que está aquí, que es supremamente feo, ¿no? ¿Listo? Y ya después de eso entraríamos a regresión logística, ¿no? Entonces, ¿qué entraría en el examen? Bueno, claramente, digamos, preguntas eh, relativamente sencillas respecto a la teoría. No les voy a poner a derivar todo esto que está aquí, ¿cierto? Pero es bueno que lo entiendan. Y básicamente todo relacionado con procesamiento de datos utilizando Python. ¿Listo? La clase de hoy estuvo pesadita, pero bueno, así es nomás. ¿Tienen preguntas? No, listo. ¿Seguros? Ok. Entonces mañana volvemos a la misma hora, 4:45, hasta más o menos esta hora. Y mañana empezaríamos regresión logística. Luego les voy a dejar una tarea de regresión lineal y logística. Y hasta aquí entraría el examen. ¿Ok? ¿Listo? Listo, listo. Ok. Nos vemos entonces mañana. Dicen, ¿Sí? disculpe, ¿cuándo es el examen?
El examen debería ser el jueves, pero claramente no va a poder ser. Entonces va a ser el lunes o martes. ¿Listo? Perfecto, Lisa. Listo. Nos vemos entonces. La mañana, Alicia. Chao, chao.